Tiene ahora la palabra el presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, señor canciller Ebrard. Un saludo especial al presidente Andrés Manuel López Obrador, jefe de Estado, a Charles Michel de la Unión Europea, Alicia Bárcenas de CEPAL. Gracias por ese plan para Centroamérica y a todos los amigos presentes. Un saludo especial de parte de Honduras. Felicitaciones a la Secretaría Pro Tempore liderada por México por este extraordinario trabajo. Gracias, presidente López Obrador. Gracias, canciller Ebrard. Es histórico. Los problemas de nuestras naciones y nuestros pueblos son similares y tienen las mismas raíces. Es sabio, entonces, atacarlos en conjunto. Somos integracionistas por vocación, sabemos que en la unión está la fuerza. Más allá de las diferencias ideológicas, los latinoamericanos debemos trascender buscando el beneficio de nuestros pueblos. El COVID vino a demostrarnos que ningún país del mundo puede vivir aislado. Tarde o temprano, todos necesitamos de todos. En nombre del pueblo hondureño, quiero aprovechar esta oportunidad, que es mi última como presidente en este mecanismo de CELAC, porque quiero agradecer la solidaridad de hermanos, países como México, Dominicana, El Salvador, Israel, Estados Unidos, España, al mecanismo COVAX, por el apoyo con las vacunas. En momentos tan difíciles, ante el acaparamiento inhumano que denunciamos con vehemencia. En una pandemia no existe el sálvese quien pueda, porque los virus no conocen de fronteras y ningún país del mundo estará 100% seguro si el resto de países no lo estamos también. El cambio climático es dramático, es altamente dañino para nuestra gente. En Honduras, el año pasado enfrentamos 2 huracanes mortíferos en menos de 15 días, ETA e IOTA. Hubo muertos, miles de damnificados, perdimos miles de viviendas, carreteras, puentes, extensas zonas de cultivo. Con estas lluvias perdimos lo que nos costó construir en una década y esta tragedia vino a ser más dramático el impacto económico que ya estábamos viviendo por el COVID. La CEPAL, a quienes agradecemos, con el apoyo del Banco Mundial, BID, Naciones Unidas, hizo un estudio y calculó que 46.000 millones de lempiras, equivalentes a 1.800 millones de dólares, fueron las pérdidas por estos dos fenómenos. Nuestro Banco Central ha calculado que solo el año pasado, en materia de COVID, el impacto había sido de 55.000 millones de lempiras, alrededor de 2.200 millones de dólares. Entonces, solo para que dimensionen el daño provocado con estos 3 eventos, estamos hablando de alrededor de 4.000 millones de dólares, que representan una tercera parte de nuestro presupuesto anual. Así de duro. Resultaba sorprendente que después de largas temporadas de sequía vinieran inundaciones destructivas, pero entendemos que estos son los efectos del cambio climático, lo sufrimos los países en desarrollo, es decir, los menos responsables por la emisión de gases de efecto invernadero. No somos los responsables del cambio climático, pero sí somos sus principales víctimas. Honduras propone, como se lo dije ayer al presidente López Obrador y al canciller Ebrard, que busquemos la manera de crear y poner en funcionamiento para la región un centro
de prevención del cambio climático que promueve intercambios de información, experiencias, de contactos que permitan también reacciones rápidas y medidas, desde luego, de mediano y largo plazo para mitigar, adaptar ante semejante tragedia. También, hermanos latinoamericanos, hay realidades comunes que nos afectan a todos y de las que podemos aprender de cada experiencia de cada país. Y permítanme hoy compartir una muy importante. Quiero tocar la difícil y cruel realidad que afecta a todos nuestros países en materia de inseguridad por el crimen transnacional y el narcotráfico. En mi país hay algunas lecciones que hemos aprendido y que es mi deber como ciudadano latinoamericano y del mundo compartirlas con ustedes. Antes que asumiera la presidencia, Honduras tenía la tasa de asesinato más alta del mundo. El nivel de violencia criminal estaba directamente relacionado con el paso de la droga por mi país. Un narcotráfico que operaba casi con impunidad. La razón era que varias instituciones hondureñas esenciales en la vida de la nación, como la policía, estaban muy penetradas y corrompidas por los carteles de la droga. Datos oficiales de las agencias estadounidenses determinaron que en el 2013 el 87% de la cocaína que entraba a ese país, a Estados Unidos, pasaba primero por Honduras. Hoy esas mismas agencias estadounidenses informan que bajo nuestro gobierno esa cifra se ha reducido a menos de 4%. Para enfrentar la crisis en seguridad pública, para contraatacar, aplicamos medidas duras y funcionó. Esto fue posible porque antes de llegar a la presidencia tuve la oportunidad de servir como presidente del Congreso Nacional de Honduras y desde ahí habíamos librado la batalla para ganar la aprobación en la creación de herramientas poderosas y necesarias como la extradición, la confiscación de activos criminales, presupuesto especial y una fuerza de seguridad pública adicional debidamente equipada para luchar contra este flagelo. Los extraordinarios resultados han sido reconocidos internacionalmente y de forma independiente. Los datos oficiales de las agencias de Estados Unidos demuestran que logramos una reducción sin precedentes del 95% del tráfico de drogas a través de Honduras. Y más de 40 criminales acusados fueron enviados a custodia de Estados Unidos, ya sea por extradición, porque se entregaron, por capturas. Así logramos lo más importante, una reducción del 57% en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Nuestras duras acciones contra el crimen organizado también han significado, óiganme y les explicaré su relevancia, que bajo nuestro gobierno y por primera vez haya literalmente docenas de narcotraficantes hondureños con sed de venganza en las cárceles de Estados Unidos. Piensen en ello, porque es importante entender lo que eso significa. Docenas de narcotraficantes hondureños con sed de venganza, cuya cultura es el ajuste de cuentas, pero ya encerrados en las cárceles de Estados Unidos, donde la única arma poderosa que sigue en sus manos es su disposición de dar falso testimonio. Solían apuntar las balas a sus enemigos. Ahora les apuntan con mentiras. Una vez que se entiende eso, se resuelve el rompecabezas de por qué ahora, después de que nuestro gobierno desmanteló los principales carteles para lograr una reducción del 95% del tráfico, hay un tsunami, una avalancha de testimonios falsos en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York. Muy sencillo, para las decenas de narcotraficantes hondureños que enfrentan una condena en Estados Unidos, vale la pena repetir, algo que nunca se ha logrado bajo ningún gobierno hondureño anterior. Su única esperanza para estos tipos es hacer tratos con los fiscales estadounidenses y por esa razón dirán cualquier cosa. Que estamos presenciando un perjurio sistemático a gran escala, no es solo un resultado predecible de las contradicciones que estamos viendo.
Además, ahora podemos decirlo sin duda o vacilación, que es un hecho probado para el que hay pruebas irrefutables que fueron generadas por una importante agencia del gobierno estadounidense. Existen grabaciones de estos narcotraficantes realizadas en secreto por la DEA y presentadas en los tribunales de Estados Unidos que refutan y desenmascaran directamente los falsos testimonios realizados por los narcotraficantes como testigos cooperantes en el Tribunal Federal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York. La DEA hizo grabaciones secretas en el año 2013 a los mismos narcos que hace muy poco dieron falso testimonio en corte, que en ese momento, en el 2013, tenían un acuerdo, así lo dicen ahora, con el entonces candidato Juan Orlando Hernández. Por supuesto que no es cierto. Nunca tuvieron ningún trato ni protección de nuestra parte, lo cual ya debería ser obvio porque estos narcos y sicarios están en la cárcel como docenas de su clase. Y ahora, por las grabaciones secretas de la DEA, el mundo sabe como un hecho que desde la cárcel están mintiendo a la Corte de Estados Unidos. No es solo que las grabaciones de la DEA proporcionen pruebas irrefutables y contemporáneas de que no tenían ningún trato, lo que en sí demuestra que su testimonio es falso. Lo que es igual de importante es que las grabaciones dibujan una escena que está dramática, de esta dramática contradicción con la narrativa de los medios de comunicación que a veces se basan completamente en esos falsos testimonios. Estas grabaciones de la DEA revelan la realidad, que los narcotraficantes están frustrados por su incapacidad de acercarse, en aquel momento lo decían, al candidato Juan Orlando Hernández, quejándose repetidamente entre ellos de que yo no era alguien con quien pudieran tratar y que era arisco, bien arisco, súper arisco. Hasta discutieron asesinarme. Ahí está en la grabación. De hecho, todas las personas de esa reunión terminaron en la cárcel en Estados Unidos. Y lo único que les queda por hacer ahora es comparecer ante el tribunal, esposados, dando falso testimonio, esperando ser recompensados por sus mentiras o al menos tener la satisfacción de venganza. El acceso a las grabaciones secretas puede ser nuevo, pero no son más que una confirmación más de lo que ya se sabía. Vean, según el New York Times, apenas 10 días después de nuestra victoria en las elecciones presidenciales del 2013, los grandes narcotraficantes llamados cachiros volaron a Belice para reunirse con la DEA y los fiscales federales para negociar su eventual entrega. Eso ya lo sabían, pero las grabaciones de la DEA proporcionan el sabor y el contexto. Fue 2 días antes de que los cachiros volaron a Belice que tenemos en una grabación secreta la auténtica y espontánea reacción de estos narcotraficantes a la elección del presidente Juan Orlando Hernández. Ellos sabían que iríamos tras ellos, porque eran la principal causa de violencia en Honduras. Como un narco lo expresó sucintamente en esa grabación, abro comillas, ahora nos va a joder. Perdón, eso fue lo que dijeron. Los narcotraficantes sabían que no tenían ninguna posibilidad de pactar con nosotros y sabían que como presidentes seríamos implacables. Así que los cachiros, que ya trabajaban para la DEA, al mismo tiempo que hicieron sus crímenes impunemente, vivían como reyes y hasta recibieron contratos millonarios del Estado para hacer obras públicas. Decidirían que la mejor opción que les quedaba después de mi elección era negociar su entrega a Estados Unidos, que significaría abandonar su multimillonario imperio criminal y pasar el resto de sus vidas en una fría celda de una prisión extranjera. A diferencia de los falsos testimonios que dan en los tribunales, la realidad es que muchos narcotraficantes huyeron de Honduras y se entregaron a Estados Unidos porque entendieron exactamente lo que les iba a pasar, porque entendieron que con nuestras acciones hablábamos en serio. Y si uno ve lo que hicimos, las medidas que adoptamos y cómo las hicimos, también saben que estas acciones nuestras nunca las haría ningún líder involucrado en el narcotráfico o que pudiera ser intimidado o comprometido por los carteles.
¿Cómo logró Honduras la reducción sin precedentes del 95% de esa droga pasando por su territorio? Hay dos lecciones que quiero compartir con ustedes. Primera, es innegable, es que las acciones duras y audaces no son fáciles, pero funcionan. Con nuestra Fuerza Aérea pusimos un escudo aéreo para frenar las narcoavionetas, un escudo también marítimo y un escudo terrestre, con nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y con el apoyo de países vecinos. Crear dos nuevas fuerzas de seguridad, odiadas y temidas por los narcotraficantes, porque no las controlaban, la Fuerza de la Policía Militar de Orden Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que es dirigida por la Fiscalía en Honduras, que es independiente al Poder Ejecutivo. Habilitar una comisión independiente con miembros de sociedad civil para depurar la Policía Nacional que los narcos habían corrompido, eliminando finalmente a la mitad de esta Fuerza Policial Nacional y a la mayoría de sus altos mandos. Luchar contra la poderosa resistencia y las amenazas de muerte para aprobar y luego implementar agresivamente tanto la extradición de narcotraficantes, la confiscación de sus activos criminales, ambas por primera vez en la historia moderna de Honduras, y además construir un nuevo sistema carcelario. También trabajar estrechamente con países aliados como México, Colombia, Chile, los países del SICA. Coordinar nuestra lucha antinarcotráfico con el país amigo, que es el mercado de consumo más grande del narcotráfico, de tal manera que los altos mandos de la DEA, el Comando Sur, Seguridad Nacional y otros reconocieron públicamente al presidente Hernández y a su gobierno como socios confiables y efectivos en esa lucha con Estados Unidos, persiguiendo agresivamente a narcos asesinos como los cachiros hasta que fueron extraditados o entregados a la custodia de Estados Unidos, donde llegaron por docenas. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Los datos oficiales de Estados Unidos en informes del Comando Sur y del Departamento de Estado demuestran que desde el 2013 la proporción de cocaína que pasa por Honduras hacia Estados Unidos se redujo en un 87%, a menos del 4%. Ya vamos. Pero hay una segunda lección para otros países y cualquier líder debe entender y aceptar esa realidad. Cualquier gobierno que ataque agresivamente a los narcos y a sus activos criminales, que coopera y se asocie estrechamente con Estados Unidos, que ponga docenas de narcos en las cárceles de Estados Unidos, que reduzca el tráfico de drogas en un 95%, que arrebate el control criminal de las fuerzas de seguridad, como lo ha hecho Honduras, debe prepararse, tendrá que enfrentar un tsunami de testimonios falsos. Nunca debemos olvidar que lo que Honduras logró durante nuestro gobierno es gracias a los valientes policías, soldados, fiscales, jueces, magistrados y otros funcionarios y dirigentes, muchos de los cuales hicieron su máximo sacrificio, entregar su vida. Hoy comparto con ustedes estas lecciones, es mi deber. Pero también, hermanos latinoamericanos, Honduras agradece a todos ustedes por su apoyo en los momentos de dificultad, de las tormentas, del COVID y esta lucha sin cuartel por la vida de los hondureños. Felicidades nuevamente a México por su liderazgo, su dedicación, y de igual manera expresamos nuestro ferviente deseo por el éxito de esta asamblea. Gracias, presidente. Muchas gracias.